Buenas noches, bienvenidos a la clase del día de hoy. Gracias por estar aquí. Hoy es jueves 30 de septiembre. Lastimosamente no pudimos tener la ponencia del centro de alcance, ya que la encargada tuvo un problema y al final no pudo venir. Pero vamos a aprovechar la clase para repasar un poco lo que hemos visto en las clases teóricas de lunes y martes y un poco conversar sobre, en términos generales, sobre las ponencias que hemos tenido. Entonces les voy a mostrar lo que comenzamos realizando, que fue donde cada uno de ustedes iba planteando lo que era una pequeña investigación bibliográfica, donde íbamos intentando responder algunas preguntas que teníamos en base a un guión, que eran: ¿qué es el desarrollo local? Que aquí hicimos un análisis con todos los conceptos que ustedes encontraron. Recuerden que estos conceptos aquí solo estaban copiados y pegados. No teníamos la cita con Norma Zappa, que eso era algo pendiente que se tenía que hacer. Luego, ¿cómo se inició el desarrollo local? Aquí veíamos una, no diría contradicción, pero sí, algunos mencionan que en Europa, otros mencionan que en Argentina, y que en Argentina había nacido a principios de los años 90. El término había sido inventado en 1975 por el Banco Mundial. ¿Okay? Luego no llegamos aquí, pero sí conversamos un poco de lo que era desarrollo local y desarrollo municipal, haciendo énfasis que el desarrollo local era un término más amplio y abarcativo, que podría tocar muchas áreas de un determinado territorio y no solamente enfocarse en la parte municipal. Luego, pues, había que presentar la tarea, había que elaborar un concepto parafaseado de lo que era desarrollo local y pues presentar la tarea en el campus. Después estuvimos conversando con el licenciado Abraham Ramos, que fue nuestro primer ponente, y nos decía cosas interesantes, como por ejemplo que siempre hay que ir al campo, siempre hay que conocer la realidad de la gente, que no elaboremos proyectos desde un escritorio, que era lo que técnicamente llamábamos proyectos de escritorio, porque muchas veces esos proyectos no se corresponden con la realidad vivida o con la realidad que existe en un territorio concreto. También él nos mencionaba que la gente identifica muchos problemas o varios, pero nosotros como técnicos deberíamos de ser capaces de llegar a la raíz de ese problema, porque muchas de las cosas que nos decían sí eran importantes e interesantes, pero no eran el problema en sí que había que resolver. Entonces, para evitar proponer soluciones paliativas que solamente van a resolver por encima lo que se considera un problema, él planteaba que deberíamos hacer un análisis profundo de la problemática que tiene esa comunidad. Y nos hablaba de la herramienta del árbol de problemas, que ya la hemos visto en otras clases, pero aquí no la hemos abordado todavía. Ese va a ser un tema del segundo periodo. Básicamente es una técnica participativa donde usted se llama árbol de problemas porque
El árbol está dividido en 3 partes. En la parte central o en el tronco del árbol se coloca el problema central, en las raíces las causas que ocasionan ese problema y en las hojas o la copa del árbol los efectos. Entonces, luego lo veremos eso. Siempre nos dijo que había que acompañar a la gente en todo el proceso, desde el inicio hasta que tengan los fondos y estemos ejecutando el proyecto. Les vamos a hacer un acompañamiento y les vamos a asesorar. ¿Okay? Y él se enfocaba mucho en que el éxito tiene mucho que ver con la organización comunitaria, que la gente esté organizada, que la gente pueda trabajar en equipo. Eso es bien complicado, porque cuando usted va a una comunidad es posible que no exista esa organización comunitaria, entonces usted tenga que hacer ese trabajo de base, de organizar a la gente. O es posible que exista una situación inversa, que esa comunidad tenga 2 patronatos. Entonces, recordemos, el patronato es la máxima autoridad de una comunidad, pero si hay 2 patronatos, yo no sé a quién hacerle caso. Perdón, por ejemplo. Recuerdo que ese inconveniente lo tuvimos en la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, donde habían 2 patronatos. Entonces era un poco complicado, porque unos reconocían uno y otros otro. Entonces, si nos encontramos con situaciones así, lo ideal es identificar líderes, ¿verdad? Siempre en la comunidad hay líderes. Usted pregunta por los líderes y ahí le van a dar referencias de personas de diferentes edades que pueden ayudarle en este proceso. Este es un proceso continuo, la organización comunitaria. No es algo como, los organizo y ya pueden andar solos. No, eso es un proceso de formación, de apoyo, de acompañamiento constante. Entonces, es interesante tenerlo en cuenta porque el éxito de la gestión de proyectos en una comunidad se basa en esa organización comunitaria. Él también articulaba los objetivos de desarrollo sostenible y les preguntaba, me acuerdo, que si los conocían y había mencionado algunos. Y yo creo que eso ustedes lo manejan bastante bien, el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. También Vanessa ayer hizo referencia a eso con el tema de enfoque de género, que es otra de las cosas que vimos. Entonces, este enfoque de proyecto de Abraham era desde la parroquial de El Pilar en Arizona y cómo desde la Iglesia Católica se intenta generar este desarrollo. Cómo se intenta llevar desarrollo a las comunidades. Y él nos hablaba de que él no era un experto en gestión de proyectos. Incluso decía que le gustaría pues estar en esta clase o en la carrera y aprender de ustedes. Él es filósofo. Entonces él lo que hace es que dependiendo del tema del proyecto, si es una parte contable o administrativa o de finanzas, él contrata a un experto o busca un experto en ese tema. Y eso es lo mejor, ¿verdad? Si no eres un experto, es mejor buscar a los profesionales adecuados. Hablaba de un agrónomo, también mencionó una ONG que les estaba ayudando a gestionar un proyecto, les estaba haciendo una especie de coaching. Y eso es interesante. Eso yo lo resumiría en un equipo multidisciplinario. Que tengamos un equipo diverso, no solo nosotros. No necesariamente esta gente tiene que estar contratada en el proyecto, pero usted puede llegar a un acuerdo y decirle, bueno, escribamos el proyecto y si lo ganamos, de este proyecto te podríamos pagar un salario por los años que dure el proyecto y tú te encargas de ese componente en el que eres experto. También nos decía de que lo que ellos buscan
es que los proyectos generen un mayor impacto en la comunidad. Y eso es lo que al final todos buscamos, ¿verdad? Que el proyecto genere impactos. Ya vimos el término de impacto. ¿Qué sucede cuando no hay un proyecto y qué sucede cuando hay un proyecto? A lo largo del tiempo y el impacto que genera. Y decíamos en la clase que el impacto puede ser positivo o negativo. ¿Okay? Y luego al final nos mencionaba varios proyectos. Nos mencionaba un proyecto hidroeléctrico que incluso nos invitó a visitarlo. Creo que eso podríamos valorarlo, el ir ahí y conocer esa experiencia. Y de cuánto duró ese proceso, nos decía que duró 3 años y que una ONG les ayuda a buscar fondos. ¿Okay? Entonces, él decía algo interesante, que las personas apenas sabían leer y escribir y que hicieron una labor de convencimiento de la gente de que el proyecto era posible de llevarse a cabo. Creo que se llamaba Camagüey. Y luego estuvieron viendo una parte de, o la contraparte que iba a poner la comunidad. Más o menos eso fue lo que vimos con Abraham. Nos mencionaba que habían recibido charlas en otro proyecto sobre, creo que era que tenían como una especie de cooperativa comunitaria donde prestaban dinero. Y toda la capacitación, el personal especializado que se había contratado. Y también mencionaban un proyecto de abonos, donde habían contratado a un ingeniero agrónomo. Recordemos que el tema de la cooperativa me parece que está enfocado a mujeres. Y la gran ventaja de este proyecto era que las tasas de préstamo que de entrada para una persona de una comunidad en un banco no le van a prestar dinero porque tal vez no cumple los requisitos, era de 2 o 3%. Entonces era interesante escuchar esa experiencia. Y al final nos mencionó un proyecto de minería que lograron expulsar a la empresa minera con el apoyo de un donante holandés. Entonces es gente que ha tenido luchas contra proyectos y qué bien por ellos que lo han ganado. Entonces, esto es lo que les podría contar con relación a lo que nos mencionó Abraham. Y luego, ya en la clase empezamos a hablar de los conceptos, del concepto de desarrollo asociado a crecimiento, de cómo vino la pandemia a afectar ese desarrollo, a afectar la economía y cómo esto era un factor externo. Recordemos, factor externo. Ese término lo explicamos diciendo que es algo que no podemos controlar, que puede suceder en cualquier momento, pero que nosotros debemos de ser capaces de considerarlo al momento de diseñar el proyecto. Entonces también mencionábamos que todos los proyectos tienen factores externos. Siempre debemos de considerarlos. ¿Por qué? Porque si suceden, vamos a ser capaces de poder actuar, porque ya lo teníamos planificado. Entonces, esto ustedes lo van a ir aprendiendo en la medida que escriban proyectos. Y habíamos puesto aquí unos ejemplos con la devaluación de la moneda, con el valor del dinero, cómo a través de los años el dinero pierde valor. Lo local lo planteábamos desde diferentes puntos de vista. Es específico, es concreto. Pero ese concepto de local aplica a mi barrio, a mi municipio, a mi región, a mi país. O en el caso de Europa, pues hablaban de desarrollo local en Europa, que era lo
lo que comentábamos en la clase. Entonces usted puede utilizar el término local de diferentes maneras, pero lo concreto es esto, que es específico, que es puntual y que está focalizado en un determinado territorio. ¿Ok? Y después hablábamos de esto, que esto sí que lo tienen que manejar. Esto es como la lógica, bueno, esto se le llama técnicamente lógica vertical de un proyecto, con ese método del marco lógico, que lo vamos a ver en el segundo parcial y el tercero. Entonces, hablábamos de este esqueleto o de esta columna vertebral del proyecto. Tengo una idea que la convierto en un tema y a partir de ese tema yo empiezo a definir un objetivo general, unos objetivos específicos que están enmarcados o dentro de este objetivo general y unos resultados para cada objetivo específico. El proyecto puede tener los objetivos específicos que quieran, pero entre más objetivos tenga, más grande es. ¿Ok? Y si es más grande, va a ocupar más dinero para ejecutar las actividades y más tiempo. Entonces eso hay que tenerlo presente. No hay una receta mágica para decir cuántos objetivos específicos debe tener un proyecto. Se maneja que entre 1 y 3, pero esto no está escrito en piedra. Es como, bueno, pueden ser entre 1 y 3. Y el método del marco lógico lo maneja así. Algunos que usan esta herramienta solo dejan un objetivo específico, otros dejan 3, 2. Eso varía dependiendo de qué persona escribe el proyecto. Y luego cada objetivo tiene sus resultados. Y luego cada resultado tiene sus actividades que van asociadas a un cronograma y un presupuesto. Entonces yo decía que escribo el proyecto de arriba hacia abajo, del objetivo general, objetivo específico, resultados por objetivo y actividades por resultado, pero a la hora de cumplir cosas, yo lo único que ejecutaba eran las actividades. Grabémonos eso. Lo único que ejecuto son las actividades. Y voy haciendo este efecto cascada ahora de abajo hacia arriba. Si cumplo las actividades, alcanzo los resultados. Si alcanzo los resultados por objetivo, alcanzo cada uno de los objetivos específicos enmarcados en esos resultados. Y si alcanzo esto, automáticamente cumplo el objetivo general, que es el norte, hacia donde yo quiero llegar o ir. Y aquí yo les decía mucho que los objetivos en general al redactarlos no llevan número, pero me sorprendió cuando Oger, el doctor Oger, presentó unos objetivos con números. Entonces eso ya podría decir que desbarata un poco lo que yo cuento. Pero lo que yo cuento es como lo más común, lo que más se hace. Entonces, habiendo visto lo que presentó el doctor Oger, ya eso quedaría abierto, que los objetivos ya pueden llevar números. Entonces yo le pregunté que por qué era eso y me dijo porque ese proyecto está enmarcado dentro de un proyecto nacional que los objetivos no llevan números. Eso fue lo que yo le entendí al final. Entonces, poner o no poner números ya es una decisión arbitraria que muchas veces puede estar condicionada por el donante. Si el donante es USAID, ya vemos que es permitido. Ahora bien, lo más normal o lo más común es no poner números. ¿Por qué? Porque los objetivos se pueden confundir con metas. Si usted le pone números, ya los confunde con metas. Y otra cosa, tendemos mucho a cometer un error que es confundir estos objetivos con las actividades. ¿Dónde radica el problema? Con la confusión, que ambas inician con un verbo. Entonces, a veces yo estoy
pensando que lo que escribo aquí es un objetivo y al final lo que estoy realmente queriendo decir es que eso es una actividad. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Y cómo puedo evitar ese problema? Diciendo que las actividades son el componente más específico del proyecto. Entonces, algo muy puntual va a ser siempre una actividad. Esa es la manera en que usted puede evitar confundir objetivos específicos con actividades. Por ejemplo, dar una capacitación. Dar una capacitación. Eso es más una actividad que un objetivo. Está siendo muy específico. O capacitar a las madres solteras en el tema de administración de finanzas. También puede ser una actividad. Entonces, ahí deben de tener cuidado. Y por favor, siempre hagan esa reflexión. ¿Estoy escribiendo un objetivo o esto que escribí al final es una actividad? O viceversa. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a plantear esto, que es como la vértebra del proyecto. Y cuando ustedes han hecho ensayos, han visto que lleva objetivos. Los resultados sería equivalente al desarrollo del ensayo y la actividad no aparece reflejada, pero es lo que usted hace para elaborar el ensayo. Lo sostenible, ya dijimos que era lo que perdura en el tiempo. Habían 3 áreas, la económica, la social y la ambiental. Y esas áreas también estaban relacionadas con el desarrollo local. Entonces, si hay un equilibrio entre esas áreas, se dice teóricamente que existe una sostenibilidad del proyecto. Pero ¿quién va a dictar que algo es sostenible o no? El tiempo. El tiempo. Mencionábamos que si teníamos un proyecto y teníamos dinero, todo va a ser sostenible porque yo todo lo puedo hacer. Pero cuando ya no tenga dinero, ¿qué va a suceder? Ahí es donde mido esa sostenibilidad. ¿Okay? Esto ya lo mencionábamos. Y aquí hacíamos un esquema de cómo plantear un proyecto en el tiempo. Y era, primero, visualizar. Estoy aquí. Y yo visualizo lo que quiero. Primero a 5 años para trazar mi norte. Y mi norte es este objetivo general. Y luego voy intentando en esas partes intermedias ir visualizando esos objetivos específicos que quiero cumplir. ¿Okay? Entonces yo hago una proyección a futuro de lo que quiero, pero cuando la hago hoy, así planifico mi proyecto. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? Pero estoy en este año. Es como mirar hacia el futuro por un momento o por varios días y plasmarlo hoy. Plasmarlo hoy considerando todos los factores externos posibles, como la devaluación de la moneda, las pandemias, las enfermedades, los incendios y todo ese tipo de cosas. Entonces yo planifico que los objetivos, que son esta columna que vimos, los potenciales resultados y las actividades, toda esta vértebra, yo la proyecto de aquí para acá. Entonces, ¿cómo sé yo qué actividades debo hacer en el año 1? Bueno, había una figura que también la hablamos, que era el plan operativo anual. ¿Qué actividades voy a hacer en el año 1? ¿Qué actividades voy a hacer en el 2, en el 3, en el 4 y en el 5? Y luego teníamos la ponencia de Oger, que era enfocada a la reactivación económica, a un apoyo a micro, pequeños y medianos empresarios de la región. Y él mencionaba que muchos, por ejemplo, se quedaron fuera porque no cumplían
los requisitos del proyecto, que en una primera instancia la gente creía que le iban a dar dinero, y que bueno, no fue así, pero que la gente que estaba en el proyecto estaba muy contenta porque el staff de expertos que tiene USAID pues es buenísimo y el nivel de las capacitaciones es bastante alto. Entonces él nos contaba cómo iban asesorando estas microempresas en diversos temas, en una constitución legal, en que pudiesen estar inscritos en el SAR, en las capacitaciones de las que tenían necesidad. Habló de una feria del emprendedor y del impacto que estaban generando en el municipio, valga la redundancia, con la generación de empleos. Y yo creo que era un proyecto que valía $75,000 más o menos, solo para el proyecto en el que está él. Entonces era un proyecto grande de más de 1 millón de lempiras. Entonces, ya lo mencionamos, cuando tenemos dinero, puedo hacer de todo, todo es sostenible, pero bajo las normas de USAID. Ahora, ¿qué va a pasar cuando USAID se vaya? ¿Qué va a pasar con estos negocios? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? Luego estuvimos conversando con la profesora Ela sobre esta gran experiencia de la Escuela Esmirna en el marco del Día Internacional del Lenguaje de Señas, que fue el 23 de septiembre. Y ahí ustedes pudieron ver cómo ellos generan desarrollo local a un colectivo que tiene pocas posibilidades a nivel educativo, porque en nuestro país y a través del Ministerio de Educación, lastimosamente no se cuenta con los recursos ni el personal capacitado para atender a estos jóvenes. Decía que no tenían presupuesto, que trabajaban con las uñas, que era una iniciativa de un ministerio evangélico. Y pues nos fue contando cómo fueron haciendo alianzas con otros colegios cuando ya los alumnos salían de 9º grado. Entonces era bien interesante escucharle contar con tanto orgullo que 6, 7 personas se habían graduado de ciclo común o de plan básico, que ahora se llama educación básica, y que había una chica ahora estudiando odontología, ¿no? Pero que era un esfuerzo más personal porque no tenía intérprete. Entonces ahí podemos ver que nuestra universidad y seguramente nuestras universidades no están preparadas para atender este tipo de estudiantes, ¿verdad? O este colectivo. No sé esa chica cómo recibe las clases virtuales. O sea, me puse a pensar y dije, bueno, si es el lenguaje de señas, no sé si a ella le hacen una evaluación especial o le dan textos para que lea y estudie. Entonces era una situación difícil, pero ahí va la muchacha, creo que en 2º año de la universidad. Entonces, ¿qué fue lo positivo de este proyecto? Ver el impacto que está generando una pequeña acción sin recursos, pero con mucho corazón y con muchas ganas de salir adelante y de ayudar a estos niños, ¿verdad? Ellos adaptaron los textos del Ministerio de Educación, porque no hay ningún tipo de adaptación. Ellos fueron intérpretes cuando ya salieron de 3º de ciclo, entonces hay una implicación bastante grande de estas personas. Eso fue lo que vimos aquí. A ver, este ya lo vimos. Bueno, sí, esto es un poco de lo mismo que estábamos hablando. Y esto pues ya se los comenté. Creo que lo tenemos claro. Y podríamos agregar el monitoreo y evaluación.
Yo les podría poner en examen un ejemplo de decirles, tenemos un proyecto o tiene usted que diseñar un proyecto que va a tener un objetivo general, 3 objetivos específicos. El objetivo específico 1 va a tener 2 resultados, el objetivo específico 2 va a tener 5 resultados, el objetivo específico 3 va a tener 7 resultados. El resultado 1 del objetivo específico 1 va a tener 3 actividades. Entonces yo le podría decir enumere o... Sí, podría ser enumere ese proyecto. Entonces lo que ustedes harían es algo parecido a esto. No con cuadros, simplemente diciendo objetivo específico 1, resultado 1 del objetivo específico 1 y las actividades que corresponden a ese resultado. Entonces yo les podría dar un texto y decirles que ustedes hagan esto. ¿Ok? Que eso es como ya en la práctica enumerar los diferentes componentes de la lógica vertical del proyecto. Luego hablamos del impacto sin proyecto y con proyecto, que ese impacto puede ser positivo o negativo, pero que los proyectos están focalizados en su mayoría a los impactos positivos. ¿Okay? Pero toda acción humana, decíamos, siempre va a tener un impacto. Entonces hay que tener presente eso. Y luego entrábamos a los conceptos de monitoreo. Monitoreo es periódico, es puntual, es periódico o continuo. Y esa periodicidad en el tiempo se traduce en un semestre, en un trimestre, en un cuatrimestre o en un mes. Para lo que necesito dinero. ¿Y para qué hago monitoreo? Para medir el cumplimiento de las actividades, que es lo único que ejecuto en el proyecto. Entonces, en un proyecto, decíamos, siempre voy a tener más monitoreos que evaluaciones, porque son continuos, son periódicos. Y que este monitoreo es parte de una sistematización de experiencias, donde yo voy a reconstruir la experiencia de ese proyecto para que sirva a cualquier persona interesada en una idea similar y pueda tener un punto de referencia de cómo hacer bien las cosas y de lo que no debe de hacer, porque a nosotros nos salió mal. Pero ese concepto de mal, dijimos que era bueno, que tuviésemos lecciones aprendidas negativas. Porque la gente que viene atrás queriendo ejecutar una experiencia parecida no va a hacer eso mismo. Entonces, eso es algo positivo al final. Y la evaluación, dijimos que puede ser o es puntual, se lleva a cabo en un determinado momento y solo hay 3 momentos: antes de hacer el proyecto, a la mitad del proyecto o al final. Aquí, antes, o sea, ¿cómo está ese territorio hoy? Es lo que responde esta pregunta. La evaluación intermedia es ¿qué hemos cumplido en el año 2.5 o 3 con este proyecto? ¿Cuántos objetivos ya hemos logrado? 1, 2. ¿Ok? Porque recordemos que la medición de la evaluación es un nivel más alto. El que mide las actividades es el monitoreo. Y la evaluación ya mide resultados y objetivos. Y lo último es la evaluación final. ¿Qué logramos al final? Logramos los objetivos específicos, los resultados, el objetivo general, esta evaluación aquí. Y de aquí para allá empiezo a medir la sostenibilidad. ¿Basado en qué? En haber llevado a cabo un proceso de organización, un proceso de implicación y acompañamiento de la gente, pero sobre todo crear aquel término que lo hemos dicho, que se llama capacidades instaladas, que es que la gente tenga la capacidad de hacer
que estos resultados obtenidos con este impacto continúen a lo largo de los años. Y luego hablábamos de las diferencias entre el monitoreo y evaluación y el por qué sistematizar experiencia, que es un poco lo que esto no lo hemos visto, no va a entrar en examen, pero lo vamos a ver luego, que es las diferencias entre sustentabilidad y sostenibilidad. Luego tuvimos la visita de Vanessa Siliesar ayer y hablamos del tema de enfoque de género. Y ya vieron ustedes cómo es el enfoque que ella tiene de este tema, ¿no? Y lo experta que es. Y todos los que nos contó y lo sorprendido que estábamos con lo que nos mencionaba de lo que decían los pensadores, escritores, filósofos que eran referencia en el mundo. Nos puso a llenar un cuadro, preguntó cuál era el común denominador de estas mujeres y se concluyó o mencionó que estaban muertas la mayoría. Entonces, al final ella daba un mensaje de que las mujeres pueden, que son capaces y que yo siento que con lo que ella sueña es con tener una igualdad en un determinado tiempo entre hombres y mujeres y que no exista eso que vimos en el video, no sé si era del Banco Mundial o del BID, creo que era del BID, sobre las oportunidades para diferentes tipos de empleos entre hombres y mujeres. Entonces hablábamos bastante del tema de género, que fue en lo que ella se enfocó y lo relacionó con el desarrollo local y hizo varios ejemplos ahí. Recuerdo que puso uno de que estaban en una comunidad y que los hombres querían un puente, las mujeres querían agua, y generó ahí todo un análisis y una discusión bastante interesante. Bueno, esto es lo que hemos visto en clase. No sé si tienen consultas, comentarios, chicos, hasta lo que hemos visto hoy. ¿Algo que quieran aclarar o preguntar? ¿O todo está claro? Todo está claro. Gracias, los demás. Dígame, Jaime. Es que fíjese que yo estaba revisando lo de los resúmenes, pero resulta que a la hora de escuchar el video de donde estaba Lali, Ela, Ajá. no tenía sonido. No sé si todos los demás videos no lo tendrán, porque yo estaba buscando el nombre de la persona que comenzó como con el proyecto, como el pastor y todo eso. Pero no sé si mis compañeros sí lo habrán podido escuchar o alguno de los otros videos que si tiene este mismo defecto o habrá sido mi compu o mi celular, no sé. ¿Quién escuchó el nombre? Que se lo diga. Yo sé que lo dijo, pero no me acuerdo qué nombre es. Compañera, ninguno de los videos se te puede reproducir o escuchar. No se pueden escuchar, no tienen audio. Qué raro. ¿Cómo? Bueno, yo los escuché porque el licenciado mandaba los links al grupo y yo de ahí los escuchaba. Y me funcionaba bien. O sea, Aime, usted no escucha el audio de los videos. Correcto. Bueno, yo los he escuchado porque yo los colgué en YouTube y se escuchan todos. Ok, entonces voy a tratar de volverlo a reproducir. Sí. Porque antier estaba haciendo eso y se me olvidó decirle ayer. Bueno, estábamos con la abogada, entonces las cosas podían esperar. Ok. ¿Alguien más? ¿Más consultas? No, solamente creo que era Marcos Gordas, creo. No me acuerdo ya muy bien. Ok. Excelente, gracias.
Gracias. Bueno, si no hay más consultas, aquí dejamos el repaso. Mañana a las 8, por favor sean puntuales para empezar el examen. No va a durar más de 1 hora. Nos vamos a conectar a la plataforma, pero solo conectados. Y si ustedes tienen alguna consulta, abren el micrófono y la hacen. Pero ustedes se dedican a hacer su examen, pueden ver sus apuntes, eso los tienen ahí. Y responden a cada una de las preguntas. Ya más o menos saben qué tipo de exámenes hago yo, que casi son preguntas abiertas. No suelo hacer exámenes tan seguido de verdadero y falso, de completación y cosas así. Más puede ser un examen como analítico, reflexivo, de todo esto que hasta hoy hemos visto. ¿Ok? Muy bien. Entonces nos vemos Gracias. mañana a Buenas las noches. 8. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches.